Comenzamos a caminar un nuevo sendero del autoconocimiento. Uno de los textos fundamentales del Cuarto Camino. El nuevo hombre. Una interpretación de las parábolas y milagros de Jesucristo. Escrito por Maurice Nicoll. Que sea este un gran hallazgo, caminantes. Maurice Nicoll nació en Kelso, Escocia, el 19 de julio de 1884 y murió en Londres el 30 de agosto de 1953. Estudió medicina en Cambridge y al graduarse hizo un viaje a Buenos Aires como cirujano en un barco. Estudió luego psicología en París, Berlín y Viena. En Zúrich recibió lecciones del doctor C. G. Jung, suceso que influyó en el desarrollo posterior de su carrera. Como uno de los primeros exponentes de la medicina psicológica, comenzó el ejercicio de su profesión en Londres, pero la guerra de 1914 interrumpió sus actividades. Después de prestar servicios en Galípoli y la Mesopotamia, a su regreso en 1917, fue designado especialista en enfermedades cerebrales y de la médula espinal del Empire Hospital de Londres, donde su anterior trabajo con el Dr. Jung lo capacitó para convertirse en un pionero de los nuevos tratamientos psicológicos. Ganó reputación como neurólogo y se encontraba en la cima de su carrera cuando su encuentro con Ouspensky en 1921 cambió el curso de su vida. Después de un año en el Instituto de Fontainebleau, bajo la dirección de Gurdjieff, volvió a Londres y reanudó su práctica médica a la par que continuaba sus estudios con Ouspensky. En 1931, este lo autorizó para difundir la doctrina de Gurdjieff. Nicoll, a través del libro y de sus discípulos, llegó a convertirse en uno de los más importantes expositores de las teorías del grupo de Gurdjieff. En 1952, inició la publicación del trabajo titulado Psychological Commentaries on Teaching of Gurdjieff and Ouspensky, consistente en una serie de 6 libros que recogen los escritos referentes a estas teorías realizadas por los miembros de sus grupos desde octubre de 1951 hasta agosto de 1953, y comentan en detalle las enseñanzas de dichos maestros de acuerdo a la interpretación personal de Nicoll. Fue autor también de The Dream Psychology, 1917, The New Man, 1950, traducción en español El Nuevo Hombre, una interpretación de las parábolas y milagros de Jesucristo. Berbera Editores México, 2003. Living Time, 1953. El tiempo vivo y la integración de la vida. Berbera Editores México, 2003. Y The Mark, 1954. La flecha en blanco. Editorial Kier de Buenos Aires, 1957. Capítulo 1. El lenguaje de las parábolas. Primera parte. Todas las sagradas escrituras tienen un sentido interno y otro externo. Tras la literalidad de las palabras, yace escondida otra gama de significados, otra forma de conocimiento.
Según una de las más antiguas tradiciones, hubo una época en la que el hombre estaba en contacto con estos conocimientos y significados internos. Muchos de los relatos del Antiguo Testamento proporcionan un conocimiento diferente. Tienen un significado muy distinto de aquel que se puede obtener leyéndolos al pie de la letra. Relatos como el del Arca de Noé, el del mayordomo y del panadero del faraón, el de la Torre de Babel, el de Jacob y Esaú, y el guisado de lentejas, y muchos otros más, tienen un significado psicológico interno que está muy lejos del nivel de un entendimiento literal. Y en los evangelios, la parábola se utiliza de la misma manera. Muchas son las parábolas que se utilizan en los evangelios. Si las leemos al pie de la letra, vemos que aparentemente se refieren a viñas, padres de familia, mayordomos, hijos dispendiosos, aceite, agua, vinagre, semillas, sembradores y tierra, y muchas otras cosas. Pero este es el nivel literal de su significado, como ocurre con el lenguaje de todas las Sagradas Escrituras. El de las parábolas es difícil de entender. Cuando se los lee al pie de la letra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están no solo llenos de contradicciones, sino que hasta encierran un sentido cruel y repulsivo. Y es solamente natural que surja esta pregunta. ¿Por qué estas escrituras que llamamos sagradas están hechas en tal forma que conducen a un extravío? ¿Por qué razón no se explica su significado con toda claridad? Si el relato que informa que Jacob suplantó a Esaú, o el de la Torre de Babel, o el del Arca de Noé, construida de 3 pisos y que navegó sobre las aguas del diluvio, si ninguna de estas leyendas es verdaderamente cierta, y más bien ocultan un significado completamente distinto, ¿por qué razón no se hace más evidente? ¿Por qué no se explica con claridad lo que significan? Y si aquel que estuviese acostumbrado a pensar de esta manera preguntase, ¿por qué el relato de la creación en el Génesis, que por cierto, no se puede tomar al pie de la letra, es algo tan completamente distinto de lo que dicen las palabras? Bien podría llegar a la conclusión de que todas estas escrituras supuestamente sagradas no pasan de ser una especie de fraude perpetrado deliberadamente sobre la humanidad. Si todos estos relatos, alegorías, mitos, comparaciones y parábolas que contienen las Sagradas Escrituras significan alguna otra cosa, ¿por qué no se las puede declarar abiertamente, desde el comienzo mismo, de suerte que puedan todos entenderlas? ¿Por qué ha de estar todo tan velado? ¿Por qué tanto misterio, tanta oscuridad? La idea subyacente en toda Sagrada Escritura es la de proporcionar un significado más elevado que el que puede dar las meras palabras. Y su verdad debe el hombre percibirla internamente. Este sentido más elevado, oculto, interno o esotérico, que se vuelca en palabras e imágenes accesibles a los sentidos ordinarios, solo puede asirse mediante la comprensión, y es justamente en este el punto donde surge la primera dificultad cuando se trata de proporcionarle al hombre un entendimiento superior. El entendimiento literal de un hombre no es necesariamente igual a su capacidad para captar un significado psicológico. Una cosa es entender literalmente y otra es entender psicológicamente. Tomemos algunos ejemplos. Uno de los mandamientos nos dice, no matarás. Esto es literal, pero su significado psicológico es, no matarás en tu corazón. El primer significado es literal, el segundo
es psicológico y efectivamente, así se da en el Levítico. Luego, el mandamiento "no adulterarás" es literal, pero su significado psicológico es mucho más profundo y se refiere a la mezcla de doctrinas, a la mezcla de distintas enseñanzas. Por este motivo, se dice a menudo que las gentes se prostituyeron al ir tras otros dioses y cosas por el estilo. También tenemos que el significado literal del mandamiento, no robar, es obvio, pero su sentido psicológico es más profundo. Psicológicamente, robar significa pensar que uno hace las cosas de sí mismo, mediante sus propios poderes, sin advertir que uno ni siquiera sabe lo que es, ni cómo piensa, ni cómo siente, ni siquiera cómo se mueve. Es, por así decirlo, como si uno diese por sentadas muchas cosas, adjudicándoselas todas a sí mismo. Se refiere a una actitud, pero si esto se le dijese a un hombre en forma directa, sencillamente no lo podría entender. De modo, pues, que el significado de estas cosas queda cubierto tras un velo, porque de expresarlo literalmente nadie lo creería, y todos pensarían que es una tontera. No solo no se entendería la idea, sino que, lo que es peor, se la estimaría ridícula. El conocimiento superior, el significado superior, parecería un desatino o se le entendería erradamente si cayese a un nivel corriente de entendimiento. Quedaría convertido en algo inútil y aún en algo peor. El sentido superior puede darse únicamente a quienes están ya muy cerca de captarlo bien. Esta es una de las razones por qué todas las Sagradas Escrituras, o sea, aquellas escrituras destinadas a proporcionar algo más que un sentido literal, tienen que velarse en una envoltura exterior. No se trata de que alguien quiera extraviar a las gentes, sino que se trata de evitar que este significado superior caiga donde no deba caer. O sea, evitar que caiga en el sentido inferior, porque resultaría que su sentido más fino, más elevado, quedaría destruido. La gente a veces imagina que podría entender cualquier cosa con tal de que se le sea dicha, pero esto es un error. El desarrollo de la comprensión, del entendimiento, la percepción de las diferencias es un proceso muy largo. Todo el mundo sabe que a los niños no se les puede enseñar las verdades de la vida porque su entendimiento es muy pequeño. También es cosa muy sabida que hay aspectos de la vida ordinaria que no se pueden entender sino al cabo de una larga preparación, como ocurre con algunas de las ramas de las ciencias. No basta que a uno le digan de qué se trata. El propósito de todas las Sagradas Escrituras es el de transmitir un significado y un conocimiento superiores por medio del conocimiento ordinario y tomando este conocimiento como punto de partida. Las parábolas tienen un significado ordinario. Su objetivo es proporcionar al hombre un significado superior, empleando términos de un significado inferior de un modo tal que el hombre pueda pensar por sí mismo. La parábola es un instrumento diseñado con este propósito. Puede llegarle y quedar en el hombre en su forma literal, o bien puede hacerle pensar por sí mismo. Le invita a que piense por sí mismo. Primero, el hombre piensa conforme a su nivel natural, a su nivel ordinario. Hasta cierto punto tiene que partir de este nivel para poder elevar su entendimiento. El hombre tiene que asir fuertemente lo que se le enseña y tiene que asirlo de una manera natural antes de poder empezar. Pero la parábola tiene un significado que va muchísimo más allá de su sentido literal o natural. Es algo
que se diseñó deliberadamente para que caiga sobre el nivel ordinario de la mente y para que, sin embargo, trabaje en la mente, elevando el nivel natural de entendimiento a grados más altos. Desde este punto de vista, la parábola es un transformador del entendimiento. Como podremos verlo más adelante, la parábola es también un medio de conexión entre el nivel inferior y superior del desarrollo del entendimiento y de la comprensión. Gracias, caminante, por tu sintonía, emitiendo juntos energía fina. Narrando totalmente en vivo desde el eje neovolcánico, Cholula, Puebla, México. Hemisferio norte de Abya Nahuac. Seguimos recorriendo las sendas del conocimiento. Hasta un nuevo encuentro.